Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar con ustedes hoy, porque vamos a desgranar un tema que tiene a medio mundo con la boca abierta y al otro medio especulando, *Kan-Yaman y Demet Özdemir, que se traen entre manos, sí, amigos. Esos dos nombres que resonaron con tanta fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, y que desataron una química en pantalla que muchos juraron que trascendía la ficción, vuelven a estar en el centro de los rumores y sinceramente la intriga es máxima. Como ustedes saben, cuando se trata de estas dos estrellas, las miradas siempre están puestas. Desde aquel fenómeno llamado Erkencikus, donde interpretaron a Kandibit y Sanemeyn, la conexión entre Kan-Yaman y Demet Özdemir fue algo que nadie pudo ignorar. Era esa chispa, esa complicidad, esa forma de mirarse que hacía que los corazones de millones de fans latieran al unísono. Literalmente el mundo entero se enamoró de su relación en la pantalla. Cada escena era un torbellino de emociones, y fuera de cámaras, los rumores de un romance florecían tan rápido como las flores en primavera. La autenticidad con la que transmitían su amor, la forma en que sus diálogos parecían improvisados a pesar de estar guionizados, y esa vulnerabilidad que a veces asomaba en sus miradas, crearon un aura de magia que pocos dúos logran alcanzar. Al principio todo parecía ser parte de la magia de la actuación, de cómo lograban transmitir esa pasión de una manera tan creíble. Pero las apariciones juntos, las entrevistas donde se dedicaban palabras de admiración mutua, las fotografías que circulaban por redes sociales, todo alimentaba la idea de que había algo más que una simple amistad o una buena relación profesional. Los fans se volvieron detectives, analizando cada gesto, cada comentario, buscando la confirmación de que lo que veíamos en Erkencikus no era solo guión, sino también realidad. Las redes sociales explotaban con teorías, con montajes fotográficos, con clips editados que resaltaban sus momentos más íntimos en pantalla. Era un fenómeno global, un verdadero movimiento de fans que se sentía directamente conectado con ellos. Y entonces llegó el momento que muchos esperaban, y otros temían, dependiendo de su bando, la noticia de su ruptura. Fue un golpe para muchos, un hasta aquí, que dejó un vacío en el corazón de quienes habían invertido tanto emocionalmente en su supuesta relación. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, de proyectos profesionales que los alejaban. El telón cayó sobre esa fase, y aunque ambos continuaron sus carreras con gran éxito, la sombra de esa conexión especial siempre pareció pairar sobre ellos. Las declaraciones oficiales fueron breves y escuetas, lo que solo sirvió para alimentar aún más el misterio y la especulación. Los fans se aferraron a los recuerdos, a las entrevistas pasadas, buscando algún indicio de que, quizás, la historia no había terminado realmente. Pero aquí viene lo interesante, y es por lo que estamos hoy aquí. El título de nuestro vídeo no es casualidad, que se traen entre manos. Porque en los últimos tiempos hemos sido testigos de pequeños destellos, de menciones veladas, de encuentros que, aunque parezcan casuales, están generando una oleada de especulaciones. Y es que, seamos honestos, la audiencia adora verlos juntos, y la industria sabe el poder que tiene esa combinación. El regreso de un dúo que marcó a una generación es oro puro para cualquier productor o plataforma. Hace unos meses empezamos a notar pequeñas pistas. Un me gusta aquí, un comentario discreto allá en redes sociales. Al principio, se podían achacar a la cordialidad entre ex compañeros de trabajo que se desean éxito. Nada fuera de lo común. Pero la frecuencia y el tipo de interacciones empezaron a llamar la atención. No eran solo likes genéricos, a veces eran comentarios que denotaban un conocimiento más profundo o un recuerdo compartido. Por ejemplo, uno de ellos podría comentar una foto antigua de un viaje que hicieron durante las grabaciones de Erkencikus, o hacer referencia a alguna anécdota graciosa que solo ellos dos y el equipo más cercano conocerían. Estos pequeños gestos, que para un observador casual podrían pasar desapercibidos, para la legión de fans que los siguen desde hace años, eran como migas de pan que conducían a un posible tesoro. Luego, llegó el gran golpe de efecto. Se rumoreó con fuerza la posibilidad de que volvieran a trabajar juntos. Imaginen la noticia. El regreso de Kan y Demet a la pantalla, pero esta vez con un proyecto nuevo. La sola idea de verlos compartiendo créditos de nuevo, interpretando personajes que quizás, solo quizás, tengan una conexión que recuerde a aquella química inolvidable, puso a todo el fandom en pie de guerra en el buen sentido, claro. Los foros de discusión, los grupos de fans en redes sociales, los hashtags dedicados a su posible reencuentro se convirtieron en el centro de la actividad online.
Los medios turcos, que siempre están al acecho de cualquier movimiento de estas dos estrellas, empezaron a publicar informaciones, algunas más concretas que otras. Se hablaba de ofertas sobre la mesa, de guiones que estaban siendo evaluados, de conversaciones avanzadas. Obviamente nada se confirmaba oficialmente, y esa es la estrategia perfecta para mantener la intriga, ¿verdad? Generar expectativas sin comprometerse. Los portales de noticias de entretenimiento turcos se llenaron de titulares especulativos: regreso triunfal de Can y Demet, la pareja soñada vuelve a la carga, los fans exigen un nuevo proyecto juntos. Y es que hay que decir que el público tiene una memoria muy selectiva. La gente recuerda la intensidad de Erkenci-Kuş. Recuerdan la forma en que Can y Demet parecían realmente enamorados en esa serie. Y aunque sus vidas personales hayan tomado caminos separados, esa conexión en la pantalla se ha quedado grabada en la memoria colectiva. Por eso cualquier indicio de que puedan unir sus talentos de nuevo es recibido con una mezcla de esperanza y ansiedad. Es esa nostalgia por un amor de ficción que se sintió tan real, y el deseo de revivir esas emociones. Ahora, ¿qué es lo que realmente está pasando? Es la pregunta del millón. ¿Estamos ante un posible regreso a la televisión con un drama romántico que reviva la magia de Erkenci-Kuş? ¿O tal vez algo completamente diferente? Podría ser una película, una miniserie, o incluso un proyecto más experimental. Las posibilidades son infinitas, y esa es parte de la diversión de seguir este tipo de historias. Los rumores apuntan a una posible colaboración en una plataforma de streaming, lo que indicaría un proyecto de mayor alcance internacional y quizás, con un formato diferente al de las telenovelas tradicionales. Algunos de los rumores más recientes sugieren que se les ha ofrecido protagonizar juntos una nueva serie dramática, con una trama que, según algunas filtraciones, exploraría temas de amor y redención, pero con personajes y situaciones completamente nuevas. Esto es crucial, que si bien la química entre ellos es innegable, también es importante que el nuevo proyecto aporte frescura y no sea solo una repetición de lo que ya conocimos. Los productores y guionistas saben que el público busca esa chispa que los hizo famosos, pero también esperan una historia innovadora y personajes que les permitan explorar nuevas facetas de su talento actoral. Además de los rumores de proyectos laborales, también hay quienes especulan sobre la naturaleza de su relación actual. ¿Se trata solo de una buena amistad profesional? ¿O existe una reconciliación a nivel personal? Es tentador pensar en una segunda oportunidad, especialmente cuando se trataba de una pareja tan querida. Sin embargo, es importante recordar que la vida de las celebridades a menudo está envuelta en un velo de misterio, y es fácil proyectar nuestros deseos en ellas. La línea entre la vida pública y la privada de las estrellas es a menudo difusa, y los fans tienden a aferrarse a la esperanza de que sus romances de ficción se trasladen a la realidad. Lo que sí es cierto es que ambos han mantenido una trayectoria profesional envidiable. Can Yaman ha conquistado mercados internacionales, protagonizando producciones en Italia y España, demostrando su versatilidad y su carisma que trasciende fronteras. Ha pasado de ser un fenómeno turco a una estrella reconocida a nivel global, participando en proyectos de gran envergadura y demostrando que su talento no tiene límites geográficos. Por su parte, Demet Özdemir ha seguido brillando en Turquía, con papeles que la han consolidado como una de las actrices más talentosas y populares de su generación. Ha elegido proyectos que le permiten mostrar su rango actoral, desde comedias románticas hasta dramas más intensos, y su popularidad no ha hecho más que crecer. Tenerlos a ambos considerando un proyecto conjunto sería, sin duda, un evento cinematográfico y televisivo de gran calibre. Sería la unión de dos talentos consolidados y admirados por millones. Piensen en el impacto que tendría un nuevo proyecto de Can Yaman y Demet Özdemir. Las plataformas de streaming estarían compitiendo por los derechos, los anunciantes harían filas, y los fans de todo el mundo se convertirían en espectadores fieles. Es la fórmula perfecta para el éxito, una que la industria sabe capitalizar. Y es que la conexión que lograron crear en Erkenci-Kuş no fue solo suerte, fue una combinación de talento actoral, guión sólido y una química palpable que resonó a un nivel profundo con la audiencia. Fue un fenómeno que trascendió las pantallas y se convirtió en un tema de conversación mundial. Ahora, mantengamos los pies en la tierra. Por ahora, todo son especulaciones, rumores y esperanzas. No hay nada confirmado al 100%. Pero la pregunta sigue flotando en el aire: ¿qué se traen entre manos? Están planeando un regreso triunfal que vuelva a Inzen.
¿Diar las redes sociales y los corazones de los fans? ¿O es solo la casualidad de un encuentro fortuito? La falta de confirmación oficial, lejos de disipar las dudas, solo aviva la llama de la curiosidad. Lo emocionante de seguir a estas estrellas es precisamente esa incertidumbre. Es el juego de las pistas, el análisis de cada detalle, la espera ansiosa por la confirmación oficial. Y mientras tanto podemos disfrutar de sus trabajos individuales, de sus éxitos y de la esperanza de que, quizás, el destino les depare una nueva colaboración que nos regale momentos inolvidables. El mundo del entretenimiento es un constante juego de expectativas y sorpresas, y este posible regreso de Khan y Demet es uno de los más esperados en mucho tiempo. Desde nuestro canal, siempre tratamos de traerles la información más relevante y, cuando se trata de dos figuras tan icónicas como Can Yaman y Demet Özdemir, la intriga está servida. Creemos que la energía que generaron juntos en pantalla era algo especial, y verlos compartir escenario nuevamente sería un regalo para muchos. Nos gusta analizar los rumores, desgranar las pistas y sobre todo conectar con ustedes, nuestra comunidad, que comparte la misma pasión por estas historias. Así que, mis queridos amigos, la pregunta sigue abierta. Can Yaman y Demet Özdemir, ¿qué se traen entre manos? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, la emoción y la expectativa están a flor de piel. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para mantenerlos informados de cada novedad que surja. Nos dedicaremos a rastrear cada rumor, a analizar cada declaración y a ser sus ojos y oídos en el fascinante mundo del espectáculo turco y global. Llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, y espero que hayan disfrutado de este análisis de los rumores y las posibilidades que rodean a Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos repasado su icónico dúo en Erkenci, la posterior ruptura y los recientes indicios que han reavivado la esperanza de un regreso profesional conjunto. La química entre ellos es innegable, y el público está ávido de verlos trabajar juntos de nuevo, ya sea en un drama romántico, una película o cualquier otro proyecto que aproveche su innegable conexión. La posibilidad de que vuelvan a protagonizar una historia juntos es un sueño para millones de seguidores, y los rumores actuales alimentan esa esperanza con una intensidad renovada. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet volverán a trabajar juntos? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver de ellos? ¿Un nuevo drama romántico al estilo de Erkenci o algo completamente diferente? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Cada comentario es una pieza valiosa en este rompecabezas de especulaciones y deseos. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores para que todos estén al tanto de los últimos rumores y puedan unirse a la conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Tenemos muchas más historias, análisis y chismes jugosos preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y todo lo que aman de sus estrellas favoritas. Un abrazo enorme.